inquietudes sobre esta serie La Armadura de Dios, entonces hermanos, al final pueden preguntar. Pastor, algo que no me quedó claro sobre el yelmo, sobre esto, lo otro. Hermano, siéntase con la libertad de preguntar. Bien, porque quién sabe cuándo volvemos a hablar sobre este tema de la armadura de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Efesios capítulo 6, versículos 19 al 20, son esos versículos por tratar. Y por mí, dice el texto, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El tema a tratar en esta mañana, mis hermanos, es que debemos orar por los predicadores para que en medio de las tinieblas el evangelio sea dado a conocer. Repito el tema, debemos orar por los predicadores para que en medio de las tinieblas el evangelio sea dado a conocer. Trataremos esta enseñanza en 2 puntos. Como primero miraremos orar para que Dios dé sabiduría a los predicadores, extraído del versículo 19 que dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y como segundo punto miraremos, orar para que el evangelio sea dado a conocer es más importante que nuestras propias dificultades. Extraído del versículo 20 que dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mis hermanos, hemos visto la armadura de Dios, la espada, el yelmo, la cota de justicia, el calzado. Y hemos visto, hermanos, que todo esto son metáforas, maneras de decir que esto se resume a lo importante que es la palabra de Dios en la iglesia. Que a medida que la iglesia tiene conocimiento, a medida que la iglesia crece en la palabra de Dios generará en el creyente firmeza ante las tinieblas de este mundo, para poder predicar, enseñar, para hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces, la armadura de Dios podemos ver que se resume en la palabra de Dios, y también otra arma de la armadura de Dios que estamos viendo es la oración. Primeramente vimos cómo se debe orar eficazmente para que el evangelio avance en medio de las tinieblas, para que la iglesia sea luz en medio de las tinieblas. Y pudimos ver en el versículo 18 que una de las maneras eficaces para que esto sea posible es orar por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia del Señor, orando para que cada vez la iglesia tenga la armadura de Dios, tenga el conocimiento claro del evangelio para estar firme contra las tinieblas. Y ahora, mis hermanos, hemos visto, ahora llegamos a este pasaje, desde versículos 19 y 20, donde orar de manera eficaz es, mis hermanos, para que el evangelio avance, es orar por la predicación, orar por los predicadores. Versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Asísteme en esta mañana con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que no sea yo, sino que sea tu palabra, sea tu Espíritu, Señor, hablando al corazón del pueblo para aprender hoy, Señor amado, para fortalecerse hoy, Señor mío, en tu gracia y en tu verdad, para poder, Señor mío, cada día hacer más luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, Padre amado, encomendamos este tiempo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. El apóstol Pablo, mis hermanos, comienza este versículo diciendo, y por mí, obviamente orar por los santos, del versículo 18, y por mí. Él pide oración no solamente por los santos, no solo por los hermanos, sino también por él mismo. ¿Alguna vez, mi hermano, has pedido oración? ¿Alguna vez le has dicho a tu pastor o a un hermano, ora por mí? Y cuando lo has hecho, ¿por qué pides que oren? ¿Por una enfermedad? ¿Por un familiar? ¿Por la economía? Hermanos, no está mal pedir por estas cosas. Dios escucha nuestras peticiones. Pero si hoy te dijera, hermano, ¿por qué quieres que oremos? Piensa por un momento qué responderías. Si Pablo estuviese vivo y le preguntáramos al apóstol,
¿por qué quieres que oremos, Pablo? ¿Qué creen que nos diría este hermano? Hermano, seguro que Pablo no nos dirá, oren para que tenga riquezas. Tampoco diría, oren para que sea sanado del aguijón que tengo en mi carne. Aguijón que algunos dicen que era una enfermedad en sus ojos. No, él no respondería exactamente por qué quería que nosotros hubiésemos orado. Él nos respondería las mismas palabras que vemos en este texto. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Al escuchar la expresión, oren por mí, podemos pensar que se trata de una petición egoísta del apóstol. Sin embargo, su ruego no es para su propio beneficio, sino para cumplir la voluntad del Señor. ¿Cuál voluntad? La de predicar el Evangelio. Pablo expresa que los anhelos del Señor son también sus anhelos. Sus deseos son hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ese era el deseo del apóstol Pablo. Y también podemos ver, hermanos, que esa es la voluntad de la cual nos manda nuestro Señor Jesucristo a orar para que el reino avance. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que lo primordial en la oración no es pedir comida o bebida, sino que el reino de Dios avance. Al decir Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como también en el cielo, así también como en la tierra. Hermanos amados, podemos ver que el Señor, cuando dice venga a tu reino, está diciendo que el reino avance, que la venida de Cristo avance, pero que también, hermanos amados, que el evangelio sea extendido. Ese es el mayor propósito de la iglesia. Y hermanos, esa debe ser la mayor petición de la iglesia, orar para que el evangelio avance. Cuando te dicen, hermano, ¿por qué quieres que oremos? ¿Es esta tu respuesta? ¿Es tu respuesta a decir, hermanos, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio? Cuando te pregunté, hermano, piensa, ¿por qué quieres que oremos? Te pregunto, hermano, ¿esta petición era la primera que estaba en tu corazón? De decir, hermanos, oren por mí para que al abrir mi boca me sean dadas palabras para hablar con denuedo. Si esa no es tu petición delante de los demás y tampoco lo es en tu oración privada, esto refleja egoísmo y poco interés por lo que Dios quiere. Debes desear lo que Dios desea y anhelar lo que Él anhela, amar lo que Él ama, que el evangelio sea extendido. El apóstol al decir, oren por mí, lo hace porque el deseo de Dios, hermanos amados, es el mismo que el suyo, hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que Pablo quiere. Para hablar de Cristo, hermanos, se requiere sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo lo sabía muy bien. Aunque era un doctor de la ley, un hombre con gran conocimiento, entiende que no debe depender de su propia sabiduría, que no debe depender de sus capacidades humanas, hermano, sino que debe depender de Dios, que no puede en sí mismo, hermanos amados, dar un mensaje de Dios sin dependencia de Dios mismo. Por eso Pablo le escribe a la iglesia que oren por él a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Me sea dada palabra significa que esas palabras no deben venir de él mismo, sino que deben ser dadas por el Señor. Predicar el evangelio, hermanos, no consiste en hablar nuestras propias palabras, sino proclamar la palabra que viene de Dios. Si no se predica la palabra dada por Dios, no se está predicando el verdadero evangelio. ¿Cuántas iglesias en este momento están proclamando una palabra que no es dada por Dios?
Oh iglesia, que lo que yo esté predicando en esta mañana sea una palabra dada por Dios conforme a las Escrituras, una palabra que nazca al corazón del texto que hemos abierto hoy para predicar de corazón a corazón. La iglesia, hermanos, iglesia, este es un llamado de Dios para ustedes. Es su deber orar por el predicador que Él ha puesto en esta iglesia todos los días. Si queremos que el evangelio avance en medio de las tinieblas y que sea Dios quien hable en este lugar, iglesia, debemos orar. Que la persona que venga a ese lugar no salga diciendo el joven predica bien o se expresa bien o habla con sencillez. Que no salga diciendo eso, sino que salga diciendo, hoy el Señor me habló, hoy hubo palabra de Dios para mí. Pablo, hermanos, mis hermanos, Pablo no quería expresar sus propias palabras ni dar su propio mensaje, sino comunicar un mensaje que viniera de parte de Dios. Por esa razón, la oración de la iglesia es fundamental en la predicación. A la luz de esto, podemos entender por qué la predicación bíblica ya no está presente en muchos púlpitos. ¿Por qué muchos cristianos no están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué hay ovejas que carecen de entendimiento? Hermanos, porque la iglesia ha orado por muchas cosas, pero no por lo más importante, que una palabra de Dios sea dada al pueblo. Se ha orado por todo menos porque la palabra del Señor sea expuesta con eficacia en los púlpitos con el poder del Espíritu Santo. Por eso, así como Pablo, hoy les digo a ustedes, iglesia, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Las Escrituras nos dicen, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero la sabiduría se recibe cuando se pide en oración. Hoy en día muchos hermanos quieren que el pastor ore por él. Pastor, ore por mí, ore por mis necesidades. Y no está mal pedir oración. Pero hay muchos hermanos que piden oración, pero no oran por su pastor, para que el Señor le dé gracia, la gracia necesaria para predicar con denuedo. Muchos oran diciendo, Señor, frena la maldad de este mundo. Ayuda a los niños que son abusados sexualmente. Ten misericordia de este país. Frena la inmoralidad de este mundo. Pero debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo frena Dios la maldad? ¿Cómo deberíamos orar sabiamente por un mundo en tinieblas de una manera más concreta, más sabia y más eficaz? Y aquí Pablo nos muestra una bazuca poderosa y es diciendo, Señor, levanta a los predicadores, dale palabra a ellos, dale sabiduría con el poder de tu Santo Espíritu, porque si la palabra de Dios avanza, la maldad merma, mis hermanos. Así es, hermanos, como se lucha contra las tinieblas, orando para que Dios asista a los predicadores con poder en los púlpitos. Charles Haddon Spurgeon lo conocen como un gran predicador que sacudió a Inglaterra con su predicación. Pero queridos hermanos, cuando uno lee la historia de Charles Spurgeon, hermanos, el éxito no era solo de Spurgeon. Primeramente era Dios orquestando todas las cosas. Pero es que este hombre, hermanos, mientras predicaba, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando, hermanos. Mientras este hombre predicaba, debajo de él dice que había un sótano y la iglesia estaba orando, estaba clamando. Y un día Spurgeon estaba afuera, ahí en la iglesia, y un hombre se acercó y le dijo, oye Spurgeon, ¿cuál es la clave de tu éxito? Y Spurgeon llegó y lo llevó a un cuarto y abrió donde estaba una cantidad de hermanos orando y dijo, esta es la clave de mi éxito. Y cuando dijeron a Spurgeon una vez más, ¿cuál fue la clave de tu éxito? Él dijo, de rodillas, vive de rodillas. Hermanos amados, la oración de la iglesia es fundamental para que el evangelio, la palabra de Dios, pueda avanzar. Hermanos, entonces ora diciendo, Señor, ayuda a tus siervos. Dale sabiduría para que prediquen con denuedo. Eso fue exactamente lo que pidió el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Denuedo, hermanos, eso es algo que solo lo da el Espíritu Santo. Denuedo es ser lleno del Espíritu.
Denuedo en su definición griega es hablar sin temor, hablar con seguridad, con firmeza, confianza, claridad y libertad. Hablar con denuedo. Hermanos, ¿te da miedo hablarle a otra persona de Cristo? ¿Te da temor de hablarle a otra persona de Cristo? Cuando hablas de Cristo sientes inseguridad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que qué te está haciendo falta? Denuedo. Y si te falta denuedo, te falta esa llenura del Espíritu, te falta ¿qué? Oración. Hace falta oración. Muchas iglesias han dejado de evangelizar porque no oran para que el Señor les dé sabiduría, palabras de parte de Él y el denuedo para enfrentar el miedo y predicar a los hombres que están en tinieblas. Hermanos, el hecho de que una iglesia no evangelice, de que una iglesia no salga a evangelizar, mis hermanos, eso es una manifestación de que hay otras carencias en la iglesia, hermanos amados. De que, por ejemplo, podemos ver acá que falta denuedo. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque no debemos hablar a los hombres solo para que una iglesia crezca. Debemos hablar a los hombres porque deseamos que el nombre de Cristo sea proclamado, sea extendido, sea conocido. Así es como se gana esta guerra espiritual, orando por esto. No como algunos videos que circulan en internet. ¿Qué días vi un video que circulaba en internet donde estaban unas jóvenes pegándole al piso y mientras cantaban diciendo, machácale la cabeza al diablo, machácale la cabeza al diablo? Hermanos, así no es la guerra espiritual. La guerra espiritual, hermanos, es orando, diciendo, Señor, ten misericordia y asiste con poder a los predicadores. Pablo dice en el versículo 20, para que al abrir mi boca hable, ¿cómo debo hablar? Nótense en esa frase, hermanos. Para que al abrir mi boca, versículo 20, hable como debo hablar. ¿Cómo debo hablar? De manera correcta. Esto se refiere a hablar de manera correcta, sabia y precisa, con palabras adecuadas para comunicar el mensaje de forma eficaz, sencilla y entendible. Por eso, un lema para todo predicador, queridos hermanos, debe ser Eclesiastés capítulo 12, versículo 10. Dice el texto, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Procurar significa, hermanos, ser diligente, trabajar arduamente, escarbar e indagar hasta encontrar. ¿Qué debería encontrar? Palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eclesiastés 12:10. Hermanos, escribir es necesario para el predicador, para poder hablar correctamente. Iglesia amada, oren al Señor para que mientras el predicador está en el estudio, le sean dadas palabras adecuadas. Hermanos, ¿por qué tanto trabajo? Hermanos, ¿por qué tanta súplica en la oración de una iglesia por la predicación? Porque en la predicación, hermanos, ¿saben? No se va a hablar de cualquiera. Por eso se requiere oración. Se requiere estudiar con diligencia, porque no se va a hablar de cualquiera. Pues, ¿qué dice el apóstol? Que con denuedo hable de él. ¿Cómo debo hablar? ¿De quién va a hablar? De él. Nada más y nada menos que del Rey del cielo y de la tierra. Vaya responsabilidad. Y por eso Pablo le dice a la iglesia, por favor, oren por mí para que el Señor tenga misericordia y hable de él como debo hablar. Hermanos, esto nos muestra que el predicador no debe hablar de su vida personal ni de sus experiencias personales. ¿De quién debe hablar el predicador en la enseñanza? De él. Por eso el versículo 19 nos dice algo, hermanos, sorprendente. Versículo 19 de ese mismo texto de Efesios. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo que el misterio del evangelio. El misterio. Hermanos, ¿y quién es el misterio del evangelio? Misterio significa algo que estuvo oculto
un secreto revelado por Dios. Y Romanos 16:25 nos dice, ¿quién es ese misterio que por los siglos no había sido revelado? Dice Romanos 16:25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo nos muestra que ese misterio es ¿quién? Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 hasta el 27, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este mundo entre los gentiles. ¿Y quién es ese misterio? Dice ese pasaje, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es el misterio del evangelio. Y por eso Pablo dice, oren para que hable de él. ¿Cómo debo hablar? Porque va a hablar de Cristo. Y hermanos, y cuando tú miras la carta de los Efesios, podemos ver que Pablo nos enseña que el deber del predicador es mostrar a Cristo. Si Cristo no es proclamado, no hubo predicación. Recuerdo cuando estaba en las clases de predicación y se paraba un joven, daba la enseñanza y era corregido inmediatamente. Y si ese joven no mostraba a Cristo, inmediatamente una de las correcciones que le hacía el maestro era, no predicaste. Si no hablaste de Cristo, no predicaste. Y un joven una vez estaba enseñando, estaba predicando, y Charles Spurgeon le dijo a ese joven cuando terminó de predicar, oye, ¿por qué no mostraste a Cristo? Y el joven dijo, es que el texto no lo mencionaba. Y Spurgeon le dijo, es que no sabes que todos los caminos conducen a Roma. Todo texto en la palabra de Dios conduce hacia la cruz. Y decía Spurgeon, y por él cruzaré montes, cruzaré montañas, hasta llegar a Cristo, hasta mostrar a Cristo. Y por eso el apóstol Pablo, durante toda la carta de los Efesios, lo único que sabe decir es Cristo. En el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, fuimos escogidos en Cristo. Versículo 5, fuimos predestinados para ser adoptados. Y obviamente nos deja ver que es en Cristo. Versículo 7, en Cristo hemos sido redimidos y perdonados. Versículo 8, en Cristo se nos ha dado sabiduría e inteligencia. Versículo 10, todas las cosas fueron reunidas en Cristo. Versículo 11, en Cristo tenemos herencia. Versículo 12, Cristo es nuestra esperanza. Versículo 13, en Cristo hemos sido sellados por el Espíritu de la promesa. Versículo 15, Cristo es el centro de nuestra fe. Versículo 19 y 20, el poder del Espíritu Santo en nosotros es el mismo que operó en Cristo al resucitarlo de los muertos. Versículo 22, Cristo es supremo Rey del universo, cabeza de la iglesia, aquel cuya gloria no puede ser contenida por el cielo ni la tierra, en quien habita toda la plenitud de la deidad. De ahí en adelante Pablo no hace, hermanos, sino decir Cristo. En el capítulo 2, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Versículo 8, somos salvos por gracia en Cristo. Versículo 10, fuimos creados en Cristo. Versículo 13, fuimos acercados por la sangre de Cristo. La oración, hermanos, es una herramienta poderosa para que todo esto sea posible, para que los predicadores hablen de Cristo conforme a las Escrituras. Porque Jesús mismo dijo, el que cree en mí, que Dios, hermanos, conceda a su iglesia oración constante y a sus predicadores palabras, hermanos, dadas por el cielo para proclamar con denuedo el misterio glorioso del Evangelio, Cristo Jesús, la esperanza de gloria a quien anunciamos.
Hermanos, las tinieblas no temen. Cuando en la oración se está diciendo, diablo te machuco, las tinieblas no temen a eso. Las tinieblas temen cuando se sale a predicar y anuncias el evangelio de Cristo. A eso es lo que las tinieblas le temen, a que el nombre de Cristo sea proclamado. Por eso debemos orar. Señor, oramos para que el evangelio sea proclamado, para que el mensaje de Cristo sea proclamado fielmente. Y aquí vemos algo interesante, hermanos amados, en el versículo 20, mostrándonos que orar por esto es tan importante, hermanos, que incluso el estado en el que se encontraba el apóstol nos permite entender cuán prioritario es esta oración, de orar para que el evangelio se extienda, de orar para que los predicadores tengan ese denuedo. Hermanos, miren, cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, lo hizo estando en prisión. Pablo no está en un hotel, hermanos, en ese momento mientras escribe esa carta. Está en prisión. Y eso nos lo muestra en Hechos, capítulo 28, versículo 20. Por eso Pablo en esta carta a los Efesios dice en el versículo 20, por lo cual soy embajador en cadenas. Un embajador, alguien que no es de este mundo, que es del cielo, pero que ahora ¿cómo está? Encadenado, mis hermanos. ¿Y sabes qué hace Pablo? Pablo no le dice a la iglesia, oren para que me quiten estas cadenas. No. Oren, hermanos, para que yo salga de la cárcel. No. Él sabe que hay algo más importante que las cadenas que lo atan. Oren para que cuando hable mi boca, cuando se presente ante los magistrados, cuando tenga que dar cuentas, no sea por defensa de que le quiten estas cadenas, sino para qué? Hablar de Cristo, hablar de Él. Hermanos, tan importante es orar por eso, hermanos. Es tan importante y es más importante que nuestras propias circunstancias difíciles. Más allá de nuestras propias circunstancias difíciles, hermanos, lo más importante por lo que debemos orar es, Señor, que el reino de los cielos avance, que el predicador de la iglesia local pueda tener denuedo, pueda tener palabras sabias para poder proclamar a tu pueblo el mensaje fielmente de Jesucristo, hermanos amados. Esto nos enseña, hermanos, que orar por el evangelio es la prioridad más importante. Que orar para que el evangelio sea predicado es más importante que atender únicamente nuestras necesidades personales. Y atención con esto, hermanos. No quiero decir que no debamos orar por nuestras circunstancias difíciles. Desde luego que debemos hacerlo. Y poner toda situación en las manos del Señor. Él es tierno y compasivo. Él escucha cada petición que tú tienes que poner ante Él. Él te escucha. Pero más allá de todas esas peticiones, hay una petición importante por la que debes orar. Y es para que el evangelio del Señor avance en medio de las tinieblas, dándole gracia a los predicadores para dar fielmente su enseñanza. Porque la predicación del evangelio es la única manera en la que la luz de Cristo resplandecerá en las tinieblas. Hermanos,